Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Vamos a dar lectura a ese párrafo. Dice así la palabra del Señor. Leemos de la LBLA, la Biblia de las Américas, que es la traducción o la versión que usamos acá en la congregación. Está en la pantalla por si quieres seguir también la lectura y la enseñanza. Dice así la palabra del Señor. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Y entonces, oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Cuando usted lee, cuando usted escucha, no todo es lo que parece. Y la pregunta que quiero hacer hoy día es: ¿qué entendió del texto? Se cuenta la historia de una profesora con su clase y llama a Juanito y le dice: Juanito, sé que tienes algunos problemas de concentración, pero escucha bien, Juanito. De 1 a 10, ¿qué entendiste de lo que leíste? Y Juanito, nervioso, le dice: jueves. Es el momento de reírse, ¿sí? Gracias. Cuando nosotros nos enfrentamos a la Biblia, ¿qué entendemos? Estamos tan acostumbrados a esta historia que algunas veces pasamos por alto los detalles tan importantes de por qué nació Jesucristo en este mundo. Los niños tenían razón, esa es la verdad. Muchos de nosotros a lo mejor celebran Navidad simplemente para recibir regalos. A lo mejor muchos de nosotros celebramos Navidad como una tradición familiar porque hay que celebrarla. Es rico poner luces, adornos, comer. Para otros no es una buena fecha, Navidad. Pero cuando nos enfrentamos a la Biblia y vemos en el pasaje bíblico lo que está pasando, necesitamos entender entonces que hay un grupo de adoradores que han venido delante de Jesús y tienen un propósito. Y lo que vas a ver en este texto en el día de hoy, aparte de David González, voy a parar porque esta parte la cortamos, la editamos, ¿cierto? El Señor le bendiga. Ahora se acordó que había que aprender el micrófono. Perfecto. ¿Ahora sí? Maravilloso. Ahora hasta me escucho yo. Cuando nosotros nos enfrentamos a la Biblia, nos vamos a ver en este pasaje con 3 tipos de adoradores, y necesito que usted y yo reflexionemos en estas personas que han venido a adorar a Cristo. Y que el próximo 24 de diciembre o el 25, sea cuando usted celebre el nacimiento de Jesucristo, usted recuerde qué tipo de adorador es. Y vamos a verlo con estos personajes que van a ir apareciendo a medida que estudiamos el texto. La próxima semana vamos a avanzar en algunos versículos más adelante, pero ahora nos vamos a enfocar en los personajes que aparecen en este texto. Son 3. Ahora, obviamente el personaje principal es Cristo. Mateo, quien está escribiendo este texto, tiene una intención, tiene un propósito, tiene un deseo.
cuando él, después de la muerte de Cristo, obviamente, año de la escritura de Mateo, ¿alguien recuerda de la Academia Bíblica en Forma o de sus estudios personales en qué momento Mateo escribió el Evangelio según Mateo? 60. Uy, te fuiste muy allá. Bueno, pongámoslo en 50 entonces. ¿Cierto? Listo, ya, dejémoslo en 50. ¿Ah? ¿Qué quiere decir entonces? Que Mateo tiene una intención de contarnos y narrarnos la historia. Y los acontecimientos están puestos de esta manera y no de otra, porque él tiene una intención, presentarnos a nosotros, al que nació, porque tiene todo el derecho de gobernar sobre Israel. Y cuando Mateo va poniendo cada una de estos detalles para nosotros, nos vamos a encontrar con 3 tipos de personajes: Herodes, los principales sacerdotes y los magos. Y así vamos entonces a bosquejar nuestro estudio en el día de hoy. Nos vamos a encontrar con Herodes, un tipo de adorador. Nos vamos a encontrar con los principales sacerdotes, un tipo de adoración. Y nos vamos a encontrar también con los magos. Pero pon atención al texto, porque cuando leemos, ¿qué estás leyendo? Versículo 1. Dice ahí, comienza el texto y Mateo nos pone, ¿cierto? Después, dice, de nacer Jesús. Lo que aparece en el texto ya es un indicio de algo que vamos a ver más adelante. Dice, después de haber nacido Jesús. Póngale atención a eso, subráyelo, escríbalo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, el próximo sábado, el próximo domingo, cuando usted esté con su familia y lean el texto acerca de Belén, pregúntele a su familia, oye, ¿qué acontecimientos ocurrieron en Belén? ¿Y todos vamos a decir? Jesús nació, ¿cierto? Pero ¿qué otros acontecimientos ocurrieron también en la misma ciudad de Belén? Y usted se luce, ¿cierto? Con su familia, con sus amigos, y le dice, ¿tú sabes, argentino, ¿tú sabes qué otros acontecimientos sucedieron en Belén? Aparte de la muerte, el nacimiento de Jesús. Por ejemplo, ¿alguien quiere ayudarnos? ¿Qué otro acontecimiento ocurrió? Bueno, sí, obviamente ellos llegaron al censo, pero en el Antiguo Testamento, ¿qué habrá pasado también en la misma ciudad de Belén? Sí, pero eso sucedió en Ramá. ¿Sí? Yo pensé que usted se iba a lucir con su familia, mejor no le diga nada, ¿de acuerdo? No. ¿Sí? Por ejemplo, Jacob sepultó a una de sus esposas en Belén. ¿A quién? A Raquel. Jacob sepultó a Raquel en una tumba ahí en Belén. ¿Otro acontecimiento que haya ocurrido en Belén? Justamente, nació, creció y fue hecho rey el rey David. ¿Dónde? En la ciudad de Belén. Y ahí salió en un asna, ¿cierto? En un burrito, para ser coronado rey. ¿Y una más? Justamente toda la historia de Ruth que usted lee, ¿cierto? En el libro de Ruth, dice entonces que Noemí, su esposo y sus hijos salieron de la tierra de Belén. Se fueron obviamente a un lugar a encontrarse con Ruth. Y cuando volvieron de ese encuentro, ¿verdad? Algunos años después, Ruth y Noemí volvieron a su tierra y ahí estaba Boz para redimirla. Y toda la historia transcurre en Belén. Por lo tanto, Belén para ellos no es un lugar desconocido. Y Mateo nos quiere recordar que otro acontecimiento importante está sucediendo o sucedió ahí en Belén. Después de nacer Jesús en Belén de Judá, dice, en tiempos del rey Herodes. Y aquí está el primer personaje para nosotros. Un personaje que busca también, dice el texto, adorar. Fíjate lo que dice, por favor, el versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Y qué les dijo? Necesito que ustedes vayan y busquen a este rey, porque también quiero yo, dice el texto en el versículo 7, el 8, y enviándolos a Belén, dijo, id y buscad con diligencia al niño, y cuando lo encontréis, por favor, avísenme para que yo también vaya y le adore.
Pero déjame darte un antecedente de este rey Herodes. ¿Sí? Dice que es el rey Herodes. Todo está sucediendo en Palestina, por lo tanto él es rey ¿dónde? En toda Palestina, ¿cierto? Belén, Jerusalén, y él es rey de ese lugar. Pero él no tiene derecho al trono. Él no tiene la línea sanguínea para ser rey. ¿Quién lo puso por rey? Los romanos. Y es tan interesante la historia del rey Herodes. Dice la historia que él se casó con una persona llamada Mariana. Y a esta persona llamada Mariana, poco tiempo después, la mató. No conforme con eso, mató a su madre. No conforme con eso, el rey Herodes mató a uno de los sumos sacerdotes que era pariente de Mariana y lo hizo pasar como un accidente. Y luego hizo un funeral grandioso. Y en el funeral de ese sumo sacerdote, él fue y lloró amargamente. Luego mató a 2 de sus hijos que tenía con Mariana. Y este rey Herodes es el personaje que aparece con nosotros buscando adorar a Dios. No le crea. Muchos de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, actuamos como el rey Herodes simplemente por un falso interés. ¿Y cuál era el interés de él? Fíjate lo que dice el texto. Después de nacer Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, es de aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén, y fíjate la palabrita que dice, diciendo. Esa palabrita diciendo nos da a entender que llegó toda una caravana, llegó toda una comitiva de personas que cuando tú entiendes, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el oriente, tienes que trazar una línea y todo lo que esté de ese lado es oriente para ellos. Bueno, el rey Herodes tuvo que encargarse, cuando asumió el reinado de Israel o de Judá, tuvo que encargarse de sacar justamente a un grupo de personas que vivía en Jerusalén. Y los tuvo que sacar de ahí. Y eran personas del oriente. Y ahora llega una comitiva real a la ciudad capital, a Jerusalén. Y estas personas están diciendo, la palabrita diciendo nos da a entender de que esta comitiva está por todos los lugares de Jerusalén preguntando algo. ¿Cuál es la pregunta que ellos están haciendo? La tienen en el versículo 2, ¿no? ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Cuánto tiempo se han demorado desde el oriente a llegar a Jerusalén? No tenemos el dato. Pero nadie que tenga una comitiva y que venga en una acción real o de gobierno viene solo. Por lo tanto, esta persona, si usted se la imagina, tiene caballos, tiene camellos y están yendo hacia Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, ¿te imaginas toda la expectación de la gente? ¿Quién viene? ¿Y cuál es el discurso de ellos cuando empiezan a preguntarle a las personas? Cuéntame, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Qué dice el texto? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, dijo, chanfle. ¿Sí? Y cuando este falso adorador, por interés solamente, escucha lo que están comentando estas personas, ¿dónde ha nacido el rey? Bueno, ¿cómo dónde ha nacido el rey? ¿Si quién es el rey de aquí? Yo, dice Herodes. Yo soy el que manda aquí. Yo soy el encargado de este lugar. Pero fíjate qué pasó. Cuando lo oyó el rey Herodes, la palabrita que dice ahí es, se turbó. Y fíjate lo que dice después. Y toda Jerusalén con él. ¿Por qué crees que toda Jerusalén y él se turbó? Primero, él se turbó porque están buscando al rey que no es él. ¿Cierto? Y toda Jerusalén está turbada porque si el rey Herodes no es el rey, ellos van a tener problemas. Este es un hombre colérico. Este es un hombre que, ¿te acuerdas a cuántas personas mató antes? Que toma acciones fuera de sí.
Y una de esas acciones es querer venir y adorar a ese rey que ha nacido. No, eso es un falso interés. Completamente. Y tenemos a este primer personaje, Herodes, ¿cierto? Tratando de buscar con estos magos el lugar para adorar a Jesucristo. No, eso es mentira. ¿Cuántos de nosotros por interés solamente celebramos esta fecha? ¿Cuántos de nosotros simplemente por un interés falso, una falsa adoración, conmemoramos el nacimiento de Cristo? Pero nuestra historia de vida dice completamente lo contrario. Que no estamos interesados en adorarle. Como decía la canción, no estamos interesados en venir y postrarnos delante del Rey. Solamente es una fecha más para nosotros. Es una época del año. Y hay que tener cuidado en nuestra mente y en nuestro corazón cuando andamos buscando una adoración, pero simplemente por interés. ¿Qué hace este hombre? ¿Qué hace este rey Herodes cuando se turba, cierto? Bueno, busca ayuda en las personas que son nuestro segundo tipo de adoradores. Fíjate lo que dice el versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. 4. Entonces, esto lo hace Herodes, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Los llamó, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes son esos principales sacerdotes? Porque si el rey Herodes no es el legítimo rey, déjeme decirle que las personas que están ministrando en el templo tienen mucho que desear. ¿Cuántos sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento tenía que haber por año? Manos solamente que se... Arriba, tú tienes la respuesta correcta. Levanta tu mano. ¡Uno! Es uno solo. Pero en los tiempos del rey Herodes, los principales sacerdotes, es decir, el sumo sacerdote, era elegido, ¿saben por quién? Por el rey. Y eso no es correcto. Porque los sacerdotes tenían que seguir la línea ¿de quién? De Aarón. Y había solamente un sumo sacerdote encargado para una vez al año entrar al lugar santísimo. Y en los tiempos del rey Herodes vemos a más de uno. En los tiempos de cuando Jesucristo es condenado, ¿cuántos hay? Anás y Caifás. ¿Por qué hay dos? Porque cuando uno cumplía cierta edad y no podía oficiar en el templo, venía otro, su pariente, y los dos tenían un poder político enorme. Y eran aliados, porque el rey no es judío, el rey Herodes en este caso, eran aliados del rey para poder mantener al pueblo tranquilos. Y ahí tienes tú a los principales sacerdotes y a los escribas, que también son sacerdotes que ministran en el templo. Son personas que tienen que saber las escrituras y correctamente citan las escrituras, ¿o no? Bueno, dice que hay un concilio, está el sumo sacerdote, más de uno, están el Sanedrín posiblemente, recuerda, 70 personas ancianas que conforman el Sanedrín. Lo más probable es que esté uno de los principales encargados del templo, que es el alguacil, el que fue a buscar a Jesucristo, si recuerdas, la noche. Ese hombre es el encargado del templo y es el jefe de toda la guardia en el templo, o de los sacerdotes. Y tenía por lo menos unos 600 hombres a su cargo. Sumos sacerdotes, el Sanedrín, el alguacil, más otros sacerdotes se reunieron porque llegó una comitiva del oriente preguntando algo que ellos no estaban esperando. ¿Dónde ha nacido el rey? Llamando a los sacerdotes, ¿cierto? Y a los principales, dice el versículo 4, todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5, y ellos le dijeron correctamente, citando la escritura, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Cuál profeta? Si usted tiene un numerito en su Biblia, ¿cierto? Lo conocemos a lo mejor. Este es Miqueas. Y aquí tengo una pregunta para los estudiantes, o los que todos los años repiten esta historia, ¿verdad?, de las escrituras.
¿Contemporáneo de quién es Miqueas? Para poder fijarlo, ¿cierto?, en el tiempo y desde cuándo está esta escritura anunciando el nacimiento del rey en Belén de Judea o Belén de Judá. ¿Con quién es contemporáneo Miqueas? Isaías, muy bien. Miqueas es contemporáneo de Isaías. Y Miqueas le está diciendo al pueblo, ¿cierto?, a este reino dividido, que Asiria los va a venir a destruir. O sea, estamos hablando de 700 años antes. Miqueas puso esta profecía para las personas que tenían el encargo de estudiarla y ver de tal manera que estar atento con esto, ¿no? Tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Le citaron la escritura. Aquí tenemos el segundo tipo de adoradores. Son personas que conocen las verdades bíblicas, pero, ¿sabes qué?, no ponen en práctica las verdades de adoración correcta. A diferencia de Herodes, que solamente interés. Aquí tenemos a estos escribas, sumos sacerdotes, ¿cierto? Si Herodes solamente adora por interés, estas personas son adoradores indiferentes. Completamente indiferentes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el rey Herodes, ¿cierto?, los llamó, ninguno de ellos se sorprendió. Mateo no nos dice, Lucas no nos dice, no se sorprendieron de que haya venido una caravana preguntando dónde ha nacido el rey. Es más, fíjate lo que pasa en el versículo 7, vamos a sacar ahí una porción. Dice, y entonces Herodes llamó a los magos en secreto, se cercioraron con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id, buscad con diligencia al niño, y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron. Uno pensaría que Mateo diría, y los principales sacerdotes fueron con ellos. No hay esa mención. No hay la mención de que cuando nosotros tenemos la verdad, escuchamos la verdad, comprendemos la verdad, no actuamos conforme a la verdad. Eso es una adoración indiferente completamente. ¿Qué vas a celebrar el 24 o el 25? ¿Regalos para tus hijos? ¿Eso quieres celebrar en Navidad? ¿Conociendo la verdad? Sí, dale regalo a tus hijos, para que queden bien los papás. Los hijos denle regalo a sus padres, pero celebren la Navidad. No se queden quietos como estos escribas, estos principales sacerdotes, sabiendo lo que tenían que hacer, no fueron, no hay mención de ellos. De aquí en adelante, la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se refieren a los principales sacerdotes con una sola actitud. No quieren reconocer lo que ellos saben que es la verdad. De aquí en adelante, vez tras vez, usted ve a estas personas, hasta cuando llegamos al concilio que tuvieron de noche y en secreto, ¿se acuerdan? Y dijeron, este hombre es digno de ser crucificado. Tú puedes pasar toda una vida creyendo la verdad, pero no actuando conforme a la verdad. Eran las personas encargadas de entender, de comprender y de ir al lugar de la profecía. La citaron correctamente, pero estaban interesados en otras cosas. ¿Por qué? Porque tienen una adoración completamente indiferente. Herodes, interés. Los sacerdotes, indiferentes. Pero hay un grupo de extranjeros. Estas personas que vamos a ver ahora, los magos, no son judíos. Nosotros tenemos dos formas de comprender la verdad revelada por Dios. ¿Cuáles son esas dos formas? Vamos a alguna teología propia, bibliología
La primera forma que nosotros entendemos la verdad de Dios es a través de la revelación general. ¿Y qué dice la revelación general? No importa el tiempo, no importa la época, no importan las personas. Dios se ha revelado y podemos conocer a Dios a través de su revelación, de su creación. Y la segunda forma que tenemos para conocer a Dios es a través de la revelación especial, su Hijo Jesucristo. La revelación general nos dice, hay un Dios. La revelación especial nos dice que ese Dios nos está buscando para salvación. Y vas a tener a un grupo de personas descritas en el versículo 1, ¿cierto? Y vaya otra vez ahí, por favor. Capítulo 2, versículo 1. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos, ¿de dónde? Del oriente. ¿De qué lugar del oriente? No sabemos. Traza la línea en Jerusalén y todo lo que quede después del Nilo, ¿cierto? Del Mar Muerto, para ellos es oriente. ¿De qué lugar del oriente? No sabemos, no hay más explicaciones. Llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a hacer una cosa. Hemos venido a adorarle. Y uno dice, y los escribas, y la gente de Jerusalén, y la gente que está arriba en Galilea, de donde viene María y José, ¿cierto? Para el viaje que hicieron para el censo, y las personas que están hacia el occidente, ¿nadie más vio la estrella? Bueno, estos magos, es interesante, esos magos aparecen en las Escrituras no entendiendo nada. Nada, absolutamente nada. Voy a hablar en voz baja por si hay un mago aquí. Vaya conmigo, por favor, rápidamente a Daniel. Deje un dedito ahí en Mateo. Y vaya a Daniel. Daniel es un profeta que en su juventud, desde Jerusalén, ¿cierto?, fue llevado cautivo ¿a dónde? Perfecto, a Babilonia. Muy jovencito. Y Daniel estuvo, según los registros bíblicos, ¿cierto?, más de 70 años cautivo en Babilonia. Y no sabemos si él volvió a Jerusalén, si se murió allá, de cuántos años se murió, pero toda su vida la pasó en Babilonia. Y el rey que lo llevó a Babilonia se llamaba el rey Nabucodonosor. Y este rey, Nabucodonosor, ¿cierto? Capítulo 2, el título de tu Biblia solamente el título de tu Biblia, el rey Nabucodonosor, ¿qué hizo? Tuvo un sueño. Fíjate lo que dice el capítulo 2 de Daniel, versículo 2. Cuando el rey tuvo, en el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Mandó llamar el rey a ¿quiénes? ¿Tienes un numerito al lado? ¿Sí? ¿Qué dice el numerito? Ya, sacerdotes, adivinos, astrólogos, astrónomos, gente que estaba preocupada en las cosas, ¿cierto?, de este universo, y estudiaban ellos. Mandó a llamar el rey a los magos, a los encantadores, los hechiceros y a los caldeos, otra forma de llamar a estas personas, para que le explicara al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. Anda por favor al versículo 10. 2:10. Los caldeos, que es otra forma de llamar a este grupo de adivinos, los caldeos respondieron al rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. Tenían un solo trabajo estos adivinos, estos magos: responderle el sueño al rey. ¿Pudieron? No. Pero si ustedes están estudiando para eso, les dijo el rey, ustedes son los encargados de responderme qué está pasando. No pudieron. Versículo 27 del mismo capítulo 2. Bueno, llamaron a Daniel, ¿cierto? Respondió Daniel ante el rey y dijo: en cuanto al misterio que el rey quiere saber,
no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Y un solo hombre, no perteneciente a ese grupo de adivinos, le revela el sueño al rey. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Ya. Sigue avanzando conmigo. El capítulo 2, versículo 48. Algo pasó con Daniel. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos a Daniel. Y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia, hágase esta, y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. ¿Quién es jefe de los magos, de los adivinos, de los astrólogos en el tiempo del cautiverio? Daniel. Aquí le tengo una pregunta especial para usted. ¿Me puede dar una característica de Daniel? ¿Ah? Fiel. Perfecto. ¿No conoce nada más de Daniel? Un hombre de oración. Perfecto. Íntegro. No se contaminó con la comida del rey. Muchas características, ¿cierto? La más destacable es que Daniel conocía su Biblia. Y cuando Daniel estuvo a cargo de todos los sabios, adivinos, magos y todas las personas que están ahí, ¿sabe lo que hizo Daniel? Le dijo a todas estas personas adivinas: vengan, yo soy el jefe de ustedes y les voy a enseñar ahora Biblia. ¿Cuánto tiempo tuvo Daniel para enseñarle Biblia a los magos? Por lo menos todo el tiempo del cautiverio. Pasaron los reyes, ¿sí? Los babilonios, los medopersas, ¿verdad? Y Daniel seguía ahí, segundo al mando. Les voy a enseñar Biblia. ¿Y qué está interesado Daniel? En el rey. En el capítulo 7 le va a interpretar al rey, ¿cierto? Todo lo que va a pasar con todos los reinos. Y al final les dice: pero hay una piedra no cortada por manos que va a reinar. Y Daniel tuvo más de 70 años para hablarles y explicarles y enseñarle a un grupo de personas que miraba las estrellas, que adivinaba sueños, enseñarles Biblia. Mateo capítulo 2. He aquí, el versículo 1, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ahora hay relación, ¿o no? ¿Por qué gente del oriente viene acá a Jerusalén? Tengo una sola respuesta: porque hubo un hombre fiel que creyó en su Biblia y les enseñó Biblia a ellos. Y ahora ellos, ¿qué hacen? Simplemente están esperando lo que Daniel les comunicó. Lo único que no sabían es dónde. Dame la ubicación exacta. La pregunta de ellos es: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos no ponen en duda esto. Porque vimos su estrella cuando estábamos allá en el oriente, vimos su estrella y hemos venido a hacer lo que Daniel nos enseñó. Lo dijo el joven acá. Daniel era un hombre de oración. ¿Cuántas veces oraba Daniel? Y tuvo problemas por eso, ¿recuerda? 3 veces al día, con su rostro inclinado ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Y cuando los magos tenían que ir a una parte, ¿a dónde fueron? A Jerusalén. ¿Y qué están buscando? Al rey. ¿Y cuál es la actitud de ellos? Hemos venido porque queremos adorarle, queremos inclinarnos, queremos besar su mano, queremos besar su pie, queremos postrarnos en tierra y rendirle honores. La tradición nos dice que eran 3 personas solamente, ¿cierto? Incluso le hemos puesto nombre y se lo sabe de memoria, ¿o no? No me diga que no. La tradición dice que esos magos eran reyes. No, la Biblia no dice que eran reyes. Dice que eran magos. En ninguna parte dice que eran reyes.
La tradición nos dice que eran 3. La Biblia nos dice que eran 3. La tradición nos dice que ellos tenían nombres: Gaspar, Melchor y Baltasar. Se lo sabía, ¿eh? Y cuando yo leo la Biblia, en el relato, no aparece en ninguna parte sus nombres, porque ellos no son el centro de interés para Mateo. Es tanto así que usted va a Alemania, a una catedral, y hay un obispo en el siglo XIX, siglo XX, que les dijo a toda la gente: he encontrado la cabeza, el esqueleto, ¿cierto?, el cráneo de uno de esos reyes magos. Lo puso en un relicario, y en la ciudad de Colonia, en la catedral ahí, la gente va a hacer peregrinaciones para encontrarse con los huesos de uno de esos reyes. Y usted lee la Biblia y en ninguna parte aparece lo que estamos diciendo. Solo magos que, según lo que estoy diciendo, influenciados por un hombre, han venido a buscar al rey. Qué actitud más maravillosa. El viaje es largo, desde el oriente, de cualquier parte del oriente, es largo, es peligroso. Y según la pregunta que ellos tienen, ¿cierto?, también es arriesgado quedarse por más tiempo después que encontraron al niño. Fíjate lo que dice en el versículo 12. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes es una persona vengativa, ¿no? Partieron para su tierra por otro camino. Y tienes a unos magos que ellos están inclinados, ellos están buscando adoración, inclinados con su mente y su corazón para adorar al rey de los judíos. Interesante del texto. Sigue conmigo, por favor, esta parte de aquí, porque es otro mito que hay con respecto a la Navidad. 7. Entonces Herodes llamó a los magos, después que le preguntó a los principales, ¿cierto? Entonces Herodes llamó a los magos en secreto, se cercioró con ellos, fíjate lo que se cerciora, ¿cierto?, el tiempo en que había aparecido la estrella. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No? En el oriente. Herodes está preocupado para saber, díganme, ¿cuándo la estrella allá en el oriente, porque ustedes vienen del oriente, y dice, su estrella vimos en el oriente, ¿cuánto tiempo atrás apareció la estrella en el oriente? Eso está interesado el rey. ¿Por qué está interesado en esto el rey? Por favor, anda al versículo 16. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores. Fíjate lo que dice: de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Cuando yo leo esto, me pregunto, ¿qué respuesta le dieron los magos cuando Herodes preguntó ¿cuánto tiempo atrás apareció la estrella? ¿Me siguió la idea o no? Porque Herodes mandó a matar a todos los niños en Belén de 2 años para abajo. ¿Por qué no de 1 año para abajo? ¿O de 2 meses para abajo? Porque pareciera que los magos del oriente le dijeron a Herodes: mira, hace como 2 años vimos la estrella. Y aquí hay otra cosa interesante. ¿Me siguió esa parte o no? ¿Qué lee cuando lee acerca de la historia de Navidad? Siga leyendo el relato conmigo en el versículo 7. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto, se cercioró con ellos el tiempo en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiéndolo oído el rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Volvió a aparecer la estrella. Se detuvo, aquí está,
hasta que llegó la estrella y se detuvo sobre el lugar donde estaba, ¿quién? El niño. Versículo 10. Cuando vieron la estrella, estos magos hicieron algo maravilloso. Mateo lo pone aquí como un superlativo. ¿Alguien sabe lo que es un superlativo? A los sustantivos o los adjetivos le damos gran énfasis, ¿cierto?, para llamar la atención. ¿Y qué le pasó a estos magos? Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Maravilla, ¿no? Se posó la estrella, pero aquí está lo que quiero mencionarte. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María. Ya, la pregunta que todos hacemos en Navidad, ¿cierto? ¿Dónde nació Jesús? En Belén. ¿En qué lugar? En un pesebre. ¿Sí? ¿Dice eso el texto? Chan, chan. Cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Otro mito. Los magos no llegaron al pesebre. Lamento sacarte la ilusión. Lamento que hoy día estás pensando que el niñito Jesús, ¿cierto?, que nació en Belén, cuida a mi familia y a mí también. Usted va a tomar ese pesebre el 24 y el 25, ¿dónde le va a poner? En el pesebre. ¿Y quién va a rodear el pesebre? Obviamente los que estuvieron, ¿cierto?, presentes. Los pastores que fueron avisados y que fueron a ver al niño, ¿cierto? Perfecto. Pero los magos no llegaron al pesebre. Hágase eso. Pero tenemos tradiciones. Déjame cerrar la idea. Cuando el niño nació en el pesebre, la Biblia dice, allá en Lucas, que después de 40 días de nacido el niño, los padres tenían que hacer algo en el templo. ¿Qué tenían que hacer? Excelente, justamente eso. Los padres tenían que ir al templo y presentar una ofrenda, ¿cierto?, por la purificación del nacimiento. Era la ley. Y dice que ellos, porque eran pobres, ¿recuerdas? En vez de presentar al cordero degollado o a un animal más grande, tenían la opción de comprar unas tórtolas o unas palomitas, ¿cierto?, y presentarlas delante del sacerdote de ese momento y decir, hemos pagado la purificación entonces del nacimiento de Cristo. ¿Sí? Sígame esta idea. Si usted, cuando tuvo a su primer hijo, a su segundo, le hubieran dado regalos como estos: oro, incienso y mirra, que son regalos completamente carísimos para la época. Y si los reyes, magos, supuestamente, hubieran llegado al pesebre con esos regalos, José y María no hubieran tenido dinero para comprar un animal más grande y presentarlo al templo. ¿Me siguió la idea o no? Déjeme cerrarle la idea ahora. ¿Para qué habrán ocupado el oro, el incienso y la mirra? Escuche bien. Para viajar a Egipto y estar algún tiempo en Egipto, sobrevivir en Egipto y después volverse. Adoradores. Adoradores. Cuando nosotros pensamos en la adoración, la próxima semana vamos a hablar de esos regalos que le trajeron a estas personas. Cuando nosotros pensamos en la adoración, podemos pensar en una persona que está llena de odio simplemente por interés, buscando adorar al niño simplemente con la intención de no me vayan a quitar el puesto que tengo. Herodes no está interesado en los caminos del Señor. Herodes no está interesado en ir a adorar al niño. Cuando nosotros pensamos en los principales sacerdotes
Podemos pensar que ellos tenían la información correcta, tenían la verdad a su disposición, pero fueron indiferentes, no querían asumir la verdad que estaban leyendo año tras año. ¿O ellos no estaban esperando al Mesías? Claro que sí. Y cuando nosotros leemos la verdad bíblica, ¿le creemos a la Biblia y actuamos con respecto a la Biblia? ¿O estos magos que fueron ellos al encuentro del Salvador? Que fueron ellos al encuentro del Rey que había nacido. ¿Cómo los caminos son preparados para personas aquí presentes que no somos judías? Quizás ahí en Zoom o cuando vean la grabación en YouTube. ¿Cómo el Señor preparó todas las cosas? Los caminos fueron preparados para el encuentro de un niño que tenía una sola intención: nacer para morir. Y estos magos tomaron la adoración correcta. Se fueron a su tierra después ellos. Allá están. Jesucristo dijo en Mateo 24 que va a llegar un momento en que Él va a aparecer por segunda vez y va a llamar a todas las personas de todos los confines de la tierra, desde el oriente, desde el occidente, del norte y del sur. Personas que confiaron en Cristo y en el sacrificio real y verdadero que ocurrió en la cruz del Calvario. Cuando tú te presentas delante del Señor para adorar, ¿qué tipo de adorador eres? Para estar pensando en Navidad, necesitamos leer las Escrituras y funcionar de acuerdo a lo que la Escritura nos dice. La Navidad es Jesús.